Sí, lo ha puesto mejor de lo que estaba. Es que a veces de aquí nos baja muchas veces y yo en las convenciones ya me conocéis. Muchas veces me doy la vuelta y cuando miro a los hermanos lo suben así solo con mirarme, porque muchas veces te bajan y te destruyen todo. Es impresionante. Y me gustaría compartiros hoy una palabra que lo he titulado El engendramiento del Hijo. ¿Sabes? Cuando vine de Santo Domingo, República Dominicana, el miércoles prediqué acerca del Hijo, de todo el libro de Hebreos, así por encima, ¿no? Porque eso es muy profundo. Y el Señor me está guiando, aunque bueno, lo llevamos haciendo 4 años, siempre enfocados en Jesús, pero al venir he sentido de predicar acerca del Hijo y mencionar esa palabra, el Hijo, el engendramiento del Hijo. Gálatas 4, 19. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Claro, no hace falta ser muy inteligente o saber mucho de la Biblia para interpretar este texto. Cuando el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces está hablando de una mujer que ha concebido. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que había concebido la iglesia de Gálatas? Había concebido a Cristo. Por eso se llama el engendramiento del Hijo, el mensaje. Entonces, ¿qué había recibido la iglesia de Gálatas? A Cristo. ¿Y qué esperaba el apóstol Pablo? Que el Cristo engendrado en ellos fuera formado dentro de ellos. Entonces son dos procesos diferentes. Una cosa es concebir y otra es la formación del Hijo de Dios dentro. Entonces hay personas que reciben a Cristo, pero impiden que Cristo crezca dentro de ellos. Porque no son ellos quienes crecen, es Cristo quien crece dentro de ellos. Esto es como, ¿os acordáis cuando Jesús nació en Belén y luego se crió en Nazaret y creció hasta el monte y allí tenía 33 años y medio y murió? Bueno, Cristo ha vuelto a nacer en cada corazón, porque ha sido engendrado como un nuevo nacimiento en el corazón de cada creyente que lo recibe como Señor. Y ahora Él crece a la medida que tú le permites crecer en ti. Por eso Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él ve a Cristo como alguien que ha sido sembrado como una semilla en la iglesia de Gálatas, y la iglesia de Gálatas permite a Cristo crecer dentro de él. Por eso Juan el Bautista, ¿qué dijo? ¿Es necesario que yo mengue y él crezca? No, sino que él crezca y yo mengue. Porque no soy yo quien da crecimiento a Cristo, es Cristo quien crece dentro de mí. Es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Te das cuenta? Eso es lo exacto, lo correcto. Entonces, ahora bien, cuando la Biblia menciona que Cristo está engendrado en el corazón del creyente, ¿qué te viene a ti a la mente cuando hablamos de algo engendrado? Una semilla. Cuando algo es engendrado y es sembrado, solamente puede ser una semilla, nada más. Es una semilla lo que es engendrado. Ahora bien, si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 1, que esto ya muchas veces lo he mencionado en la iglesia, si nos vamos a Génesis, capítulo 1 y verso 11, allí el Señor anuncia una cosa. Dice el Señor: produzca la hierba verde que dé semilla según su género, que su fruto esté en él y que se reproduzca según su genética. Ahora bien, eso es un decreto de Dios. Todo lo que Dios dijo en Génesis es un decreto. Sea la luz, y fue la luz. Un decreto de un rey. Sea el cielo, y fue el cielo. Sea la tierra, y fue la tierra. Cuando Dios dice, sea la semilla, eso es un decreto. ¿No? Un decreto es algo que no se puede cambiar. Cuando el rey hacía un decreto, se quitaba su anillo y sembraba, o sea, lo sellaba en un pergamino, y eso ya no había vuelta atrás. Entonces, si el decreto de un rey humano no tenía hoja de cambio, imagínate el decreto de alguien que no cambia. Dios, la Biblia dice que es inmutable. Entonces, esto es un decreto de Dios. Sea la luz. ¿Quién puede parar la luz? Por mucho que queramos, mañana la luz va a salir. ¿Quién puede parar la noche? ¿Y por qué no la puede parar? Nadie.
porque es un decreto de Dios. ¿Quién puede parar el sol? Nadie. Entonces, Israel es otro decreto de Dios. Por eso Dios ha dicho, si alguien puede quitar el sol, la luna y las estrellas, podrá quitar mi pueblo. Nadie puede destruir a Israel, porque Israel es otro decreto divino. Entonces, la semilla es un decreto de Dios. Dios ha dicho que la semilla se reproduce según su género. Por eso, si tú siembras patatas, ¿qué es lo que sale? Si siembras una aceituna, semilla de aceitunas, aceitunas. Y si siembras, ¿qué te voy a decir yo? Como dije una vez, amapolas, ¿qué es lo que siembras? Amapolas. Si siembras amapolas, recoges amapolas. Si siembras rosas, recoges rosas. ¿Por qué? Porque en la semilla está la genética de lo que se va a reproducir después. Ahora, tú date cuenta que Dios, cuando dice en Génesis que la semilla se reproduce según su género, ¿qué es lo que Dios crea de acuerdo a su naturaleza? Porque cuando la semilla crece, es decir, es sembrada, muere en la tierra y después crece, lo que crece es lo que había dentro de la semilla. Y lo que crece de la semilla es la naturaleza y la genética que la semilla da. Por eso, la palabra género, que es de donde viene genética o semilla, es una palabra que se refiere al tipo, clase, estirpe o linaje al que pertenece un conjunto de cosas o seres que tienen la misma naturaleza, es decir, que comparten su principio, su forma y características de la genética de la semilla sembrada. Cuando Dios crea todo, ¿qué es lo que Dios crea de la tierra como una semilla? Adán. Hoy os pillo así, no pilláis nada. Y es fácil. Dios, ¿de qué saca la tierra? A Adán. ¿Y cómo lo saca? Lo saca como una semilla. Ahora bien, esa es creación de Dios. ¿Qué es lo que tiene Adán? Adán tiene la semilla de Dios, tiene la genética de Dios, por eso tiene la imagen de Dios, porque la semilla o género es una palabra que se refiere al tipo, clase, estirpe o linaje que pertenece a un conjunto de cosas o seres que tienen la misma naturaleza. Cuando Dios crea a Adán, lo crea a su imagen y a semejanza, es decir, Adán es una semilla de Dios plantada en el Edén. Por eso los animales le respetan. Porque cuando el león ve a Adán, no ve a Adán, ve a Dios en Adán. Porque Adán es una semilla que se ha reproducido de acuerdo a la imagen del que fue sembrada. Adán y Dios son parecidos, pero Adán en forma de semilla. Por eso, ahora Dios le dice a Adán, Adán, mira, yo te he creado en el Edén. En un lugar del oriente he puesto un jardín y allí yo te voy a poner. Bueno, pues ahora yo quiero que el Edén tú lo lleves por toda la tierra, porque el Edén significa el deleite de Dios. En la tierra no había pecado, por lo tanto todo era santo, pero no todo era deleite. Dios quería que el jardín, el deleite, se extendiera por toda la tierra. Y Dios pone a un hombre, que es su semilla en la tierra, la pone porque porta su imagen. Y ese hombre va a extender el reino de Dios por toda la tierra. Por eso la orden de Dios a Adán es, gobierna la tierra, sojuzga la tierra, ten autoridad sobre la tierra. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? ¿Quién tiene que extender el Edén por toda la tierra? Por eso la palabra sojuzgar significa ejercer autoridad o gobierno de forma violenta, subyugando o sometiendo al otro. ¿Por qué Dios usa la palabra subyugar? Si la palabra subyugar es ejercer autoridad sometiendo al otro. Porque en la tierra estaba Adán, que era la semilla de Dios, el representante de Dios y el que tenía la genética de Dios, pero había un enemigo infiltrado que se rebeló desde el cielo y ahora estaba en la tierra. ¿Cómo se llama ese enemigo? Satanás. ¿Y qué le dio Dios a Adán? Le dio autoridad para extender el gobierno del Edén por toda la tierra, subyugando al otro. ¿Y sabes qué significa subyugar? Poner tu pie sobre el cuello del enemigo. Adán tenía autoridad sobre Satanás para extender el reino de Dios y para que el reino de Dios brillara bajo el prisma de la imagen divina. Porque Adán era la semilla y todo lo que se reproduce de una semilla se reproduce según su género. Por eso, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás no ataca a los árboles, Satanás no ataca a los frutos, Satanás no ataca a los ríos, Satanás ataca a la semilla. Porque Satanás sabe que el poder de la reproducción
reproducción de la imagen divina y la vida de Dios está en la semilla que Dios ha plantado en la tierra. Por eso Satanás no ataca la semilla de las patatas, ni la semilla de las amapolas, ni la semilla de las rosas. Él ataca la única semilla que porta la imagen de Dios. Porque lo demás se reproduce según su género. Pero Adán es semilla divina. Por lo tanto, Adán se va a reproducir según la imagen de Dios. Y todos los hijos que Adán tenga en el Edén, sin haber pecado, serán semillas de Dios. Entonces Dios ya no va a tener solo una semilla. Dios va a tener muchas semillas multiplicadas a través de la primera semilla que Él ha plantado en la tierra, llamado Adán. Entonces Dios no solo se va a reflejar a través de Adán, Dios se va a reflejar a través de muchos Adanes que Adán ha reproducido a través del huerto por medio de su esposa. Porque Adán es la semilla y la esposa quien concibe la semilla para que aquella imagen se reproduzca, salga de la mujer y de esa manera nazca otro hijo de acuerdo a la imagen de Dios. Y cuanto más hijos tenga, por eso Dios quería que Adán tuviera muchos hijos. ¿Qué le dijo? Y le bendijo Dios diciendo: creced y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Llenar la tierra con muchos hijos, porque todos aquellos hijos nacían de la primera semilla que Dios plantó. Y como la semilla se reproduce según su género, lo que se iba a reproducir en los hijos de Adán era la imagen y la vida de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Satanás ataca la semilla. Porque si él consigue que la semilla quede adulterada y la imagen de Dios corrompida, Adán va a tener hijos, pero no van a ser de acuerdo a la imagen de Dios, y el reino de Dios no se va a extender del Edén al mundo. La estrategia satánica: atacar a Adán. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, la historia ya lo sabe. Ataca a Adán, más bien ataca a Eva. Como dije una vez, Adán es la cabeza, la autoridad, y Eva es la influencia. Por eso todo hogar que no lleve el hombre las riendas, ese hogar va a la deriva. Está torcido porque no lo lleva la cabeza, sino la influencia. Eso es un orden divino, no se puede torcer, hermanos. La mujer le influenció, cayó la cabeza, pero escucha, hasta que Adán no cae el pecado no entra. Porque la Biblia dice que la mujer comió, dice, y dio a su marido, y sus ojos fueron abiertos. Porque quien tenía que pecar era Adán, la cabeza. Y cuando Adán peca, el pecado entra en el mundo. Por eso la Biblia no dice que por medio de la mujer entra el pecado, sino que Pablo enfatiza: por medio de un hombre entró la muerte al mundo. Él era la semilla de Dios, la genética divina que se iba a reproducir a través de una reproducción natural, hombre y mujer. Y aquellos hijos que iban a nacer eran la imagen, que portaban la imagen de Dios para extender el Edén en toda la tierra. Pero cuando Adán cae, dice la Biblia que Adán tuvo otro hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo después de que la semilla de Dios está corrompida? Set. Y el capítulo 5 de Génesis dice: y Adán tuvo un hijo y le llamó por nombre Set, según su imagen y semejanza. Entonces, Set ya no es imagen de Dios. Ahora porta la imagen de Adán, porque la semilla ha caído y la imagen de Dios se ha deteriorado. Y todo lo que Adán se parece a Adán. Es de la misma estirpe, clase y linaje de Adán. Ya no es linaje de Dios. Ya no porta la imagen de Dios. Ya no porta el gobierno divino. Ya no porta el subyugar al enemigo. El enemigo ha tomado la autoridad y la semilla de Dios se ha corrompido. Y todo lo que nace de Adán ahora nace de acuerdo a su imagen. Ahora, yo cuando veo esto digo: bueno, Señor, tú eres soberano, tú eres todopoderoso. Si tu semilla ha caído y tú has dicho que la semilla se reproduce según su género, lo mejor que podrías hacer es cogerle a Adán y estrangularlo. Matas a Adán y creas una semilla nueva. Pero dice Dios: Pedro, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo soy soberano, pero no voy contrario a mí, yo voy de acuerdo a mí. Y yo he dado un decreto. Y el decreto he dicho que la semilla se reproduce según su género. Entonces yo no voy a matar a Adán. Adán se va a reproducir. ¿Y qué van a hacer? Adanes. Pero Adanes caídos, hombres y mujeres caídas, que ya no portan mi imagen, que portan la suya, y que no van a extender el reino de Dios, que van a extender su propio reino, y que Satanás les va a ayudar a extender su propio reino, porque mi reino trae paz, pero el reino de ellos traerá disensión y guerra. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo digo entonces: Dios, ¿y cómo tú sanas todo esto?
porque tu semilla ha caído. Mira la solución que da Dios. Nada más que peca Adán. Dice, Adán, ¿qué has hecho? Dice, Señor, yo no fui, es la mujer que tú me diste. Va donde la mujer, ¿qué has hecho? Dice, fue la serpiente. ¿Y qué le dice Dios a la serpiente? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba prometiendo Dios? Estaba prometiendo una semilla diferente a la de Adán. Ya estaba prometiendo una semilla. Esa era la solución de Dios. La solución para mí ha sido una semilla creada en la tierra, Adán. Pero Adán ha caído. Entonces yo no puedo ahora destruir la semilla. Yo tengo que dejar que la semilla se reproduzca. Pero para eso yo voy a levantar una semilla diferente que produzca hijos diferentes. Y entonces la semilla se va reproduciendo. ¿Qué es lo que hace? Que mientras Adán va pecando, se van reproduciendo hijos de acuerdo a su imagen. Pero Set, el hijo que se parece a Adán, parece que se acerca a Dios. La Biblia dice que empiezan a adorar al Señor. Y ahí se reproduce una generación que, aunque tiene la semilla de Adán, está adorando a Dios. Y llega al capítulo 5 de Génesis, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Cuando llega al capítulo 12, Antonio, dice la Biblia que Dios le dice a Abraham, Dios encuentra un hombre llamado Abraham. ¿Y qué le promete Dios a ese hombre? Dice, la promesa es esta, en tu simiente. ¿Has visto? Esa es la solución de Dios. La solución de Dios es una semilla, nada más. Dios necesita solamente una semilla y encuentra un hombre que se doblega a su propósito. Y Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra bendecir viene del verbo latino benedicere, que significa decir bien. En griego es euaigo y en hebreo barak. ¿Ha visto un grupo que se llama Barak? Porque Barak significa bendición. Bendecir viene de beraca, bendición. Esta raíz de beraca es BRK de kilo, que atención a esto, no tiene relación con la palabra bendecir, sino que tiene relación con la rodilla. ¿Por qué con la rodilla? Porque ahora alguien, para recibir la bendición, debía de ser sembrado y humillado como una rodilla que se inclina en el suelo. Pero cuando esta palabra viene de la rodilla, berek es un eufemismo que designa la fecundidad y el éxito. Eso es lo que quiere decir, fecundidad y éxito. Es decir, la bendición de Dios estaba asegurada y aseguraba la fecundidad y la abundancia y el éxito de todas las naciones a través de la semilla que Dios le prometió a Abraham. Pero esa semilla tenía que nacer y todavía no había nacido. Y yo pregunto, ¿quién es esa semilla que Dios ha prometido a Abraham y que a través de él Dios iba a traer éxito, fecundidad y bendición a todas las naciones? ¿Quién es esa semilla? Es Cristo, la semilla de Dios, nacida en la tierra de nuevo para llevar a cabo el propósito que Adán perdió en el Edén. Por eso os voy a hacer una pregunta. Y dicho esto, quizá no lo vas a captar, pero ahora te lo voy a decir. Si Dios hecho hombre hubiera venido a través de la semilla de un hombre, ¿hubiera sido pecado eso? Es decir, si en vez de Jesús venir a través del Espíritu Santo en el vientre de una mujer, viene a través de la semilla de José, ¿hubiera sido pecado eso? No, porque si eso hubiera sido pecado, entonces Dios está fomentando el pecado al decir que tengamos hijos. No hubiera sido pecado. Pero aunque no hubiera sido pecado, si Cristo nace de José, José viene de Adán, y como la semilla se reproduce según su género, Cristo no es una semilla diferente que la que cayó en el Edén. Si yo estuviera ahí, de verdad, pero claro, cada uno tiene su pasión y me predican esto, yo no estoy con los brazos cruzados, yo estoy levantando mis manos, entendiendo la palabra, la semilla nueva que ha venido a la tierra y que se reproduce según la genética del reino de Dios. De ahí, queridos hermanos, que Cristo no pueda venir a través de un hombre, porque si viene a través de un hombre, tiene la genética, la semilla de Adán, del Adán caído, y lo que Cristo reproduce va a ser lo mismo que Adán ha reproducido. Por eso Jesucristo vino del Espíritu Santo como una simiente nueva aquí en la tierra. Fue el Espíritu Santo quien puso en el óvulo de María una simiente verdadera de hombre, pero que estaba resguardada de la naturaleza adámica y del
el pecado transmitido a través de la genética, de la reproducción de la semilla de Adán, para que naciera una semilla diferente, y todos los hijos que ahora Cristo reproduce no se parecen a Adán, se parecen a Jesús, para llevar el reino de Dios a todas las naciones. De ahí que el apóstol Pablo hiciera la diferencia entre dos hombres. ¿Ha visto que para Pablo había dos hombres? ¿Quién eran esos dos hombres? Adán y Cristo. ¿Por qué Adán y Cristo? Porque Adán es portador de una semilla y Cristo portador de otra. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:17, dice la Biblia: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno solo? Adán. Mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos santos. Es decir, que los pecadores no hace falta que hagan mucho para ser constituidos desobedientes. Si ellos nacen de Adán, se han reproducido según la genética de Adán, y hagan o no hagan, ya han nacido en desobediencia, porque vienen de la genética heredada, de la semilla que cayó. Por eso la salvación es por gracia, porque nosotros no hicimos nada. La semilla representante de la vida eterna ha sido sembrada en el corazón de la iglesia, y lo que aquella semilla reproduce es simplemente la vida natural de esa semilla. Pero no solo en vida la semilla se reproduce según su genética, porque la Biblia dice que Cristo estando en nosotros reinamos en vida. Y tú dices: pero yo no estoy reinando, Pedro, yo vendo en el mercado, yo no soy un rey. Sí, estás reinando sobre el pecado, porque dentro de ti está la semilla que se reproduce según su genética. Pero atención a esto: no solo quien tenga a Cristo ahora reina por la semilla que ha recibido, que es la nueva naturaleza de Dios, sino que además la resurrección depende de quién tenga esa semilla. La resurrección de los muertos depende de quién tenga esa semilla. Por eso mira lo que dice 1 Corintios 15:38. Dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y ahora dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la semilla de Adán. ¿Pero dónde la tenemos? En la carne. Ya no está dentro de nosotros. Por eso hemos nacido de mujer y tenemos la semilla de Adán. La tenemos en la carne. Pero la semilla de Cristo, ¿dónde ha nacido? En el espíritu. Ha nacido en el alma del hombre. Por eso el hombre, aunque es cristiano, todavía muere. Porque la semilla está en el espíritu. Y en la resurrección, aquella semilla tomará el cuerpo que ahora está sometida a la semilla de Adán. Pero el hombre ya tiene vida espiritual, porque ha sido sembrada la vida del Hijo de Dios dentro de él. Por eso la diferencia del apóstol Pablo es que dice: así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, porque eres de Adán, pero resucitarás en incorrupción, porque tienes la semilla de Cristo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo animal? El cuerpo de Adán. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? El cuerpo de Cristo. Así está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, porque no hemos nacido siendo espirituales. La espiritualidad la hemos recibido cuando hemos recibido la semilla del Hijo de Dios. Hemos nacido de Adán por la genética natural, de la reproducción natural. Por eso dice que lo animal es lo primero y luego lo espiritual. Y ahora dice Pablo: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los que solamente tienen la semilla de Adán no están aptos para subir al reino, porque no hay semilla que transforme el cuerpo. Pero ahora dice: pero os digo un misterio, he aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Es tremendo esto. De ahí que todos los que estén en Cristo, diga 2 Corintios 5, son nueva criatura. ¿Y dónde lo son? En su carne no. Porque Antonio aceptó a Cristo y ahora está más guapo que antes, porque le he visto en fotos. Pero sigue siendo el mismo. Eugenio está cada vez más feo, morirá así, más feo. El Javi está más guapo de que ha aceptado a Cristo, pero son los mismos. ¿Dónde está el cambio? En el interior, en el espíritu. Pero cuando uno muere, si muere con la semilla de Cristo dentro, esa semilla en la resurrección toma autoridad sobre el cuerpo. Y lo corruptible lo viste de incorrupción, y lo mortal lo viste de inmortalidad. Y dice la Biblia, y se cumplirá aquella palabra: sorbida es la muerte en victoria. Gracias a Dios que aunque Dios no destruyó la semilla de Adán, Dios levantó otra semilla. Ahora, si la semilla se reproduce según tu género y delante de Dios hay dos semillas en la tierra, una llamada Adán y otra llamada Cristo, pregunto, ¿cómo identificamos nosotros la clase de semilla que se ha sembrado? Si tú ves un manzano, ¿qué piensas que se ha sembrado abajo? Una semilla de manzano. No puedes decir, bueno, ahí fue sembrada una semilla de peral y está dando manzanos. ¿A qué no? Si tú ves un manzano, es porque sabes que dentro se fue sembrada una semilla de... Entonces, ¿cómo identificamos nosotros a qué semilla pertenecemos? Por los frutos que demos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Se conocen por los frutos. Según es el fruto, así es el árbol. Porque el fruto identifica al árbol. Por eso Jesús dijo que por sus frutos se conoce el árbol. Pero aunque el fruto identifica al árbol, el árbol nace de una semilla. Por lo tanto, el poder del árbol para reproducir lo que dan sus ramas no está en él, está en la semilla de la cual él ha nacido. Por eso no está en nosotros el poder de reproducir el fruto, está en el poder de la semilla que ha sido sembrada. La pregunta es, ¿ha sido sembrado en ti la semilla del Hijo de Dios dentro de tu espíritu y de tu corazón? ¿Qué están diciendo los frutos que las ramas de tus árboles están dando? Entonces, número 1, tus frutos identifican tu código genético. ¿Qué frutos estás dando? Y mira, yo te animo hoy, si tus frutos no son de hijo de Dios, no te engañes. Porque carne y sangre no heredará el reino de Dios. ¿Te das cuenta que solamente hay salvación en Cristo, como lo llevo diciendo 4 años? Porque solamente hay una semilla que puede entrar al cielo y es la semilla de Cristo. Por eso el propósito de Dios es que Adán tuviera muchos hijos para extender el reino. Pero como Adán cayó, Dios levantó una semilla, el Hijo de Dios. Y esa semilla se reproduce ahora a través de la palabra. Los que tengan la semilla del Hijo. Ahora, después de engendrar, es formado. Por eso hay cristianos que han recibido la semilla, pero no han permitido formarse al Hijo de Dios dentro de él. Porque la formación necesita un tiempo. La semilla es sembrada en el momento, pero no da luz en el momento. Se necesita un tiempo. Por eso hay gente que nace de nuevo y necesita un tiempo de transformación. Ahora, te pregunto, ¿cómo se engendra el Hijo de Dios? Porque sería de tontos decir cómo has nacido tú. Ya sabes cómo has nacido, ¿no? Todos lo sabemos. A través de una semilla y una mujer. Y de ahí saliste tú. Esa bella persona, guapo y simpático. Saliste tú. Tú eres una semilla que ha crecido, se ha reproducido. Llevabas la imagen de Adán, pero ¿cómo Cristo, como semilla, se ha engendrado en ti? ¿Cómo lo ha hecho? Porque nosotros sabemos cómo nacen los hijos de Adán. ¿Cómo nacen los hijos de Adán? A través de la reproducción natural. Pero ¿cómo nace Cristo en el corazón de la gente? ¿Cuál es el método?
El método que Dios usa para que tú nazcas es la reproducción natural. ¿Cuál es el método que Dios usa para que Cristo vuelva a nacer? No en el pesebre de Belén, sino en cada corazón que Él recibe. ¿Cuál es el método? Es tremendo, de verdad, es impresionante. ¿Cuál es el método? Hebreos 1:1, en el tiempo postrero Dios nos habló a través de los padres, por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es el mensaje de Dios ahora en este último tiempo? El Hijo. Dios está hablando todo el día de su Hijo, porque es la única semilla que Dios tiene para salvar a los pecadores. Dios no tiene más semillas. Dios no tiene tus buenas obras. Dios no tiene tu caridad. Dios no tiene tu amor. Dios no tiene tu asistencia a la iglesia. Dios no tiene tu oración. Dios no tiene tus ayunos. Dios tiene solo una semilla, y esa semilla se reproduce según su género naturalmente. No tienes que esforzarte, no tienes que pagar un precio. Si el Hijo de Dios ha sido sembrado de verdad y tú te doblegas en obediencia al Hijo de Dios, la semilla se reproduce naturalmente, de acuerdo a la genética que tiene. Lo que pasa es que hay gente que viene al templo, pero no le ha sido sembrada la semilla. No tiene genes de Dios, no tiene genética de Dios, por eso no vive de acuerdo a Dios. De ahí que el estándar de Dios era: comportaos como Dios, como hijos amados. ¿Cómo me voy a comportar como Dios? Y Dios dice: es que tienes mi genética, hijo, no tienes excusa. He puesto mis genes dentro de ti, he puesto mi semilla dentro de ti, y tú puedes permitir que la semilla se reproduzca según tu género. Por eso dice Primera de Pedro 1:23, ustedes han renacido. ¿Sabe qué significa renacer, Adolfo? Nuevo, nacer, nuevo, nacer de nuevo. No dice ustedes han nacido, porque si hubiera dicho ustedes han nacido, recordaría la semilla de Adán. Pero dice ustedes han renacido. Han nacido de nuevo a través de la semilla. La semilla no, pero no la de Adán, sino la incorruptible palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros, y ahí se ha reproducido la imagen del Hijo de Dios. Ahora, cuando el Hijo de Dios nace y muere por tus pecados, Él le dice a los apóstoles: id y predicad el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la semilla de Jesús para que se reproduzca la vida sembrada en ella. Jesús es la genética de Dios y su palabra es la genética de Jesús. ¿Y cómo se siembra la genética de Jesús? Predicando el Evangelio, hablando acerca del Hijo. El mensaje es acerca del Hijo. Entonces, número uno, el Hijo nace a través de la palabra. Por eso, tanto más ignores la Biblia, tanto más ignorarás la semilla. Porque solo hay una manera que el Hijo se ha engendrado: a través de la palabra. Y no lo digo yo, hermano, no me lo invento yo. Lo dice el apóstol Pedro. Ustedes han renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo nace Cristo como semilla en el corazón? A través de la palabra. Segundo, el Hijo nace a través de la palabra, pero para ser formado, ¿qué se necesita? Levanta tu mano y tócate el oído. Y di esto conmigo: Espíritu Santo, te entrego mis oídos. Porque eso es lo que Dios te pide, tus oídos. Es pues la fe. Ahora dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nace el Hijo? El Hijo nace por la fe, a través de la predicación de la palabra. Pero el óvulo donde la semilla entra es el oído. Dios ha cambiado el curso natural del nacimiento. De la misma manera que uno nace a través de un hombre y de una mujer y nace caído, ahora para que uno nazca de nuevo, ha cambiado Dios el proceso natural. Ya no es el vientre de la mujer y la semilla del hombre. Ahora es la semilla de Cristo, que es su palabra, a través del óvulo del hombre, que es la mujer. Allí entra la palabra, ¡pah! Y Cristo nace de nuevo. Entonces Dios ahora está teniendo muchos hijos, y no solo en el Edén. Tiene hijos en Aranjuez, tiene hijos en Madrid, tiene hijos en República Dominicana, tiene hijos en México, tiene hijos por todos los sitios, porque Él ha dicho: id y predicad el Evangelio a toda criatura.
Solo hay una raza en este mundo que han prestado sus oídos a Dios y la semilla ha entrado. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Entonces, ¿cuál es el óvulo? El oído. Por eso que dice la Biblia en Hebreos, después de decir que el mensaje de Dios es el Hijo, dice en Hebreos capítulo 3, dice: si oyereis hoy su voz. Si oyereis, ¿de qué? Dice: no endurezcáis vuestros corazones. Entonces no solo Dios necesita un oído para fecundar la semilla de su Hijo, sino que necesita un corazón sensible, no endurecido, para que la semilla se vaya formando dentro de él. Por lo tanto, hay gente que ha recibido al Hijo, pero el Hijo no está siendo formado, y no va a ver el propósito de Dios realizado en su vida, porque un hijo es sembrado, luego es formado en el vientre y al final ¿qué hace? Nace a la vida. Por eso hay gente que va a abortar el plan de Dios en su vida. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de propósito divino en su vida, la realización del propósito de Dios en Cristo a través de un nacimiento natural por medio de la semilla, porque no tiene un corazón sensible a Dios. Y el Hijo le está costando crecer. Por eso te encuentras gente que crece muy rápido, se parece muy rápido a Jesús, y otros todavía se parecen mucho a Adán. ¿Y cómo es posible? Si ya tienen la semilla del Hijo, les cuesta, porque tienen un corazón duro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un oído? Mirad, con esto termino. Cuando los sacerdotes se consagraban, ¿sabes qué mandó Dios a los sacerdotes? Éxodo 29:30. Mandó que consagraran su oreja derecha. ¿Cuál es la derecha? Esta. Su oreja derecha. Dios dijo: ¿queréis servirme, sacerdotes? Sí. Bueno, la única manera que yo tengo de sembrar mi semilla es a través de la oreja. Y dice: ungir la oreja de los sacerdotes. Y los sacerdotes ungían la oreja derecha. Pero no solo los sacerdotes. Cuando el leproso se le declaraba limpio porque la lepra se había ido, el Señor dijo: rociar su oreja derecha con sangre y aceite. ¿Por qué? Porque si ahora es limpio, necesita escuchar mi palabra que engendra mi semilla. Y yo necesito su oído, porque es el medio natural por el cual yo reproduzco la vida de mi hijo. El oído. Por eso el sacerdote tenía que tener un oído limpio, pero el leproso tenía que tener un oído ungido. Y tercero, ¿ha visto la canción esa que dice que soy esclavo por amor y me ha atravesado la lesla el oído porque soy mayordomo por amor? ¿Cómo dice esa alabanza? Por eso llevo en mi oreja atravesada con una lesna, para que todo el mundo sepa que soy mayordomo por amor. Porque en Levítico, porque la Biblia dice que cuando el criado quería servir a su amo para siempre, se le perforaba la oreja con una lesna contra la puerta de la casa del amo. Por lo tanto, Dios mandó a 3 clases de hombres que ungieran su oído. Número 1, sacerdotes, orejas limpias. Número 2, leprosos, orejas ungidas. Y número 3, esclavos, perforación de la oreja para señalar que pertenezco a una nueva imagen. Y no es la imagen de Adán, es la imagen de mi amo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso ahora yo te he dicho que la semilla se reproduce según su género. Y nuestra semilla, ¿qué es lo que tuvo? Nuestra semilla tuvo un oído limpio llamado Jesús. Nuestro prototipo, pregunto, ¿tuvo una semilla, un oído limpio? ¿Ustedes creen que sí o ustedes creen que no? ¿Tuvo él un oído limpio? Pues mira lo que dice Hebreos capítulo 10 y verso 7. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Hacer la voluntad significa: soy un esclavo que vengo a hacer lo que mi amo quiere hacer. Por eso este capítulo de Hebreos 17, el autor de Hebreos lo sacó de Salmo 46:8. Y el salmista no lo dice como Hebreos. El salmista dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas he aquí me abriste los oídos. ¿Por qué el autor de Hebreos no dice me abriste los oídos, sino vengo a hacer tu voluntad? Porque Hebreos entendió que el salmista estaba hablando de un esclavo y estaba hablando del hijo cuando entra en el mundo, que dice: ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me perforaste la oreja. He venido como esclavo a hacer tu voluntad, Padre. Soy un esclavo por amor.
Entonces nuestra semilla tiene la oreja perforada. Tú tienes la oreja perforada, estás obedeciendo al Espíritu Santo, estás escuchando la voz del Hijo, porque el que es hijo es esclavo y tiene la oreja perforada. Entonces Cristo como esclavo se dejó horadar por el Padre la oreja. Él tiene una oreja perforada. Pero Cristo, tú me puedes decir ahora, pero pastor, ¿cómo se ungió la oreja de Cristo siendo leproso si él no fue leproso? Escucha esto. Cuando Cristo es bautizado y se levanta, ¿qué significa el bautismo? Muerte y resurrección. Ahora, cuando Cristo muere, ¿sabe lo que estaba cumpliendo? Un ritual judío. Cuando un gentil quería hacerse israelita, se bautizaba. Entonces, cuando él se bautizaba, entraban en las aguas, que significaban muerte, y cuando resucitaba, ya pertenecía a los pactos de Abraham. Cristo pertenece a Abraham por linaje, no tiene por qué bautizarse, pero él se bautiza en señal de que va a morir por el gentil que no está dentro del pacto, y como no entra dentro del pacto, él va a morir en su lugar y va a resucitar. Por eso le dice a Juan: permite que me bautice para que se cumpla toda justicia, porque es verdad que el Padre por su santidad exige un sacrificio y por su decreto exige una semilla. Él por su decreto dijo que la semilla se reproduce, pero la santidad decía: la semilla de Adán tiene que morir. Por eso él vino como hijo de Adán, pero dentro de él tenía una semilla diferente para reproducir hijos diferentes. Y cuando él se bautiza y se levanta, ¿quién viene sobre él? El Espíritu Santo, el aceite de Dios. ¿Y dónde se posa? En el hombro, al lado del oído derecho. Le estaba ungiendo como aquel que iba a sanar a los leprosos de su lepra. Entonces fue ungido, fue perforado como esclavo, fue ungido como leproso. Me dice la Rebeca: ¿te ha dado algo el Señor? Porque yo lo he escrito hoy, a partir de las 2 de la tarde. Digo, me ha dado mucho. Porque me he tirado toda la noche en el comedor y no me daba nada. Se ha hecho de día y no tenía nada. Se ha hecho a las 11 de la mañana y estaba durmiendo. Las 12 no tenía nada, la 1. Y cuando ha venido a las 2 de la tarde, yo saltaba de la silla. Gracias, Padre, por tu palabra. Entonces fue perforado su oído como esclavo. Fue ungido como aquel que se iba a llevar la lepra del leproso para limpiarlo, pero como sacerdote. Dice la Biblia, Isaías 55, dijo él en profecía: Jehová el Señor me abrió el oído, por lo tanto no me volví atrás, ni fui rebelde. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Estaba hablando del sacrificio, y el sacrificio habla del cordero. Pero para que haya un cordero debe de haber un sacerdote que oficie el sacrificio. Él era el sacerdote por genética y el cordero por exigencia, que murió en la cruz, y Dios le abrió el oído, le ungió el oído derecho para ser sacerdote según el orden de Dios. Es impresionante. Estoy en mi asignación divina, estoy haciendo la voluntad de Dios, te estoy reformando tu vida, te estoy diciendo: ten oídos sensibles, permite que te perfore, sé esclavo, sé sacerdote, doblégate, permite que la semilla natural del Hijo de Dios se reproduzca en ti. Orejas consagradas, orejas ungidas y orejas perforadas, de acuerdo a nuestro prototipo de semilla, Cristo. De ahí que en Cristo repose toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque es la única semilla que Dios tiene. ¿Qué cosas? Ha creado Dios un universo entero y solamente tiene una semilla. Las demás te las dio a ti, no las necesita Él. Él solamente tiene una semilla que la necesitas tú. Su Hijo que nació de Él.
Por lo tanto, es un oído que concibe la semilla, tiene un corazón sensible a la palabra y fe que obedece. Porque termino con esto. Una fe verdadera produce obediencia. Porque la obediencia es el fruto de la fe. Un manzano produce manzanas. Si se siembra fe verdadera, produce frutos de obediencia. Si se siembra un manzano y no nacen manzanas, esa manzana es estéril. Si se siembra la fe y no hay fruto de obediencia, esa fe fue estéril. Porque hay muchas clases de fe. La Biblia dice, ¿crees en Dios? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Esa no es la fe del Hijo de Dios. Es la fe intelectual de saber que Dios existe, pero no obedecerle. Cuando el Hijo es sembrado en una fe verdadera a través de la semilla de la palabra en el lóbulo de la oreja, crece en el espíritu del hombre y la mujer, el Hijo de Dios, como semilla. Y de ahí nacen los frutos de la obediencia. ¡Wow! Y palabra de honor se pida a el Enrique, que me bajo. Dice el apóstol Pablo, termino diciendo esto, dice el apóstol: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Claro, porque los otros gentiles tienen la semilla de Adán, ustedes no. Y ahora dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso dice el libro de Hebreos, si oyes hoy su voz. ¿Qué voz? La voz del Hijo que ha dicho en el capítulo 1, no endurezcas tu corazón, porque tú no tienes esa semilla, tú tienes otra clase de semilla, es la semilla del Hijo de Dios que se reproduce según la vida de Dios. Y ahora dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿has visto? El que tiene la semilla del Hijo de Dios no se puede endurecer, porque ha sido sensible la semilla. Pero ellos que no tienen la semilla, dice Pablo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. 3 palabras ahí tocante a Cristo. Si vosotros no habéis aprendido así a Cristo, número 1, aprender. Si en verdad le habéis oído, número 2, oír. Y si habéis sido por él enseñados, número 3, enseñados por él. Es decir, número 1, aprendido por Cristo. Número 2, habiendo oído el mensaje del Hijo. Y número 3, habiendo sido enseñado por el Hijo. Ahora, si uno ha recibido en el oído la semilla del Hijo, aprendido del Hijo y ha sido enseñado del Hijo, termina diciendo Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Levanta tu mano conmigo y repite, no es reformar mi conducta, es recibir una nueva naturaleza. Porque hay inconversos que tienen una conducta buena, pero no tienen la genética. Es recibir la semilla y efectivamente la semilla pondrá un comportamiento de acuerdo a su genética. Termino con esto. Y como dice ese, haced lo que queráis. Adán fue creado, no engendrado. Fue creado, pero la vida de Dios no estaba en Adán, estaba en el árbol. Por eso Dios le dijo a Adán, come del árbol y vivirás, y si comes del otro mueres, pero si vives de este, porque tú has sido creado. Pero el engendramiento de mi vida está en el árbol, y mientras comas del árbol tú serás semilla. Pero cuando Cristo nace, ahora lo cambia y dice no, ahora no serán creados, ahora serán engendrados por la semilla de la vida y luego me formaré como creación en ellos. Aleluya. Por eso estamos más seguros que Adán antes de pecar en el Edén. Porque Adán era creado pero no engendrado. Nosotros hemos sido engendrados. No se quita la vida de Dios de nosotros. Ahora debemos permitir el crecimiento natural del Hijo de Dios en nosotros a través de la obediencia de la semilla de su palabra. Apláudele a tu Dios.
Levanta tus manos a Dios y dale gracias por su semilla. Dale gracias por su genética. Dale gracias porque en esta vida puedes reinar en santidad. Y dale gracias porque en el futuro está asegurada tu resurrección a través de su semilla. Gracias, Padre. Gracias por este nuevo orden de cosas a través de nuevas semillas. Solamente una semilla es digna. Solamente una semilla recibe la gloria y la honra. Y esa es tu semilla, Padre. Jesús, el Hijo de Dios, es tu semilla. Dios ahora extiende su reino no por la semilla de Adán ni desde el Edén, sino desde la semilla de su Hijo, desde el Calvario. No desde un jardín, sino desde un Calvario. No desde el deleite, sino no de un sueño cumplido, porque el jardín del Edén es un sueño, el Calvario es una pesadilla, y desde la pesadilla Dios extiende su reino, que es un sueño cumplido en nosotros. No salen hijos más del Edén. Los hijos que son salvos salen desde el Calvario. Gracias, Padre. Levanta tu mano conmigo y repite: yo soy una semilla de Jesús. Apláudele fuerte a tu Dios. ¡Aleluya! ¿Les ha hecho bien esta palabra? ¡Gloria a Dios! Amén. Bueno, tengo que anunciar dos cosas.